Amigos y hermanos, parentela y pueblo mío, creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y humillaros ante Dios. Y si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios. Y no tendréis deseos de injuriaros, sino de vivir pacíficamente. Y enseñaréis a vuestros hijos a no contender ni reñir unos con otros, a andar por las vías de la verdad, a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Dad de vuestros bienes a los pobres, y mirad que se hagan estas cosas con prudencia y orden. Porque no se exige que un hombre corra más de lo que sus fuerzas le permiten. Y no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado. Mas cuidaos a vosotros mismos, vuestros pensamientos, palabras y obras, y observad los mandamientos de Dios, y perseverad en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas. Amén. Saludos, hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Mosía, el capítulo 4, 5 y 6, lo que corresponde a la semana a partir del 29 de abril al 5 de mayo, con el título Un potente cambio. Hasta ahora hemos estado estudiando desde la semana pasada al rey Benjamín, este rey servicial, este rey el cual era un ejemplo para todo su pueblo, que trataba a sus súbditos como sus iguales, que no tenía esa ínfula de grandeza como tienen usualmente los reyes y los gobernantes. Este rey se había propuesto a dejar un gran legado a su pueblo y pidió a su hijo mayor, Mosía, a que reuniera al pueblo para darle la noticia de que ya él no podía seguir siendo su rey por cuestiones de edad y posiblemente por cuestiones de salud. Pero más importante que esa noticia era que él deseaba compartir con ellos un mensaje y motivarles a que ellos pudiesen hacer un convenio con Jesucristo, para que de ahí en adelante fuesen llamados con un nuevo nombre. Y hasta ahora hemos estado leyendo su discurso, la apertura del discurso y toda la logística que tuvo que ver con esto, porque reunir un pueblo en torno al templo, hablar, sin los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día, como los micrófonos, realmente eso es un gran desafío. Pero aún así, esto no impidió que ellos buscaran la inspiración para poder asegurarse de que cada familia, no importa lo lejos que estuviese de la torre donde estaba el rey Benjamín, tuviese la oportunidad de escuchar y de estudiar sus palabras. Pues entonces, en el capítulo 3, él le habló acerca de Jesucristo, de la expiación de Jesucristo, de cómo un ángel vino y se le apareció y le dijo las palabras que debía compartir con el pueblo. Ahora en el capítulo 4 vamos a ver cuál es el resultado de sus palabras. Si en realidad el rey Benjamín logró su objetivo con el pueblo. Porque si bien cuando nos toca preparar una reunión, nos toca preparar un discurso, una clase, no importa en qué contexto en la iglesia, ya sea a nivel de estaca, a nivel de barrio, siempre debemos orar y pedirle al Señor que nos bendiga para que los propósitos, primero que nos revele cuál es su propósito
con dicha actividad. Usualmente en las conferencias de barrio se le pone un nombre a la conferencia, o en la conferencia de estaca también se suele hacer así. Y hasta se invita a los hermanos a que se unan en oración y ayuno con los líderes para que se logre ese objetivo y ese propósito. El mejor sentimiento que uno puede tener como líder es cuando uno siente que realmente se han logrado los objetivos propuestos para la reunión o para la conferencia. Y esto fue realmente lo que pasó con el rey Benjamín. Me imagino que él se preparó bastante para este momento. No fue algo realmente como de repente, sino que realmente asumo que él lo preparó con anticipación, que preparó su mensaje, meditó realmente en su mensaje. Si se dan cuenta, el capítulo 2 es realmente magistral, como él explica la importancia que tiene el obedecer los mandamientos y las fórmulas que nos dio, que en base a la obediencia a los mandamientos, entonces el Señor nos garantiza prosperidad en la tierra, nos garantiza seguridad. Y ahora en el capítulo 4 vamos a ver el resultado de su predicación y cómo el Espíritu Santo le acompañó durante su discurso o su conferencia. El versículo 1 del capítulo 4 dice: y ahora bien aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que les habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos. Cuando miró a este pueblo, no nos imaginamos cuántas personas serían, pero de seguro que serían varios cientos, a lo mejor varios miles. Y él dice que cuando miró al pueblo, ellos habían caído a la tierra y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Cuando sentimos el Espíritu de una manera tan potente en nosotros, nuestros cuerpos pierden fuerza, porque el Espíritu Santo sobrepuja nuestra propia capacidad física. Yo recuerdo cuando era un joven misionero en el CCM de Guatemala. Primero estábamos compartiendo testimonio el último día de nuestra estancia en la capacitación, y algunos luchábamos por no llorar, hasta que la esposa del presidente del CCM, la hermana Paredes, ella se paró y dijo que algunas personas piensan que llorar es algo que es de personas débiles. Pero ella dijo que no debíamos restringir el sentimiento que teníamos del Espíritu Santo y que debíamos realmente dejar que salga ese sentimiento. Pues cuando me tocó a mí compartir mi testimonio, fue la primera vez que sentí que mis fuerzas eran sobrepujadas por el Espíritu Santo. Me sentí sin fuerza y parecía que me iba a caer, porque era tan fuerte lo que sentía espiritualmente que mi cuerpo no lo podía soportar. Por eso puedo comprender un poco más sobre lo que pasó con este pueblo. Sintieron tan fuertemente el Espíritu Santo que no pudieron quedar de pie. Dice que todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Ellos se habían humillado lo más bajo que podían estar. Dice Mormón, se habían humillado aún menos que el polvo de la tierra. Pero ellos deseaban algo. En medio de su humillación y en medio de sentir el Espíritu Santo tan fuerte en sus corazones, ellos deseaban dos cosas. Uno, recibir el perdón de sus pecados por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo. Y segundo, que sus corazones sean purificados. Y el Señor les bendijo con esto. Les bendijo con el deseo de sus corazones. En el versículo 3 dice: y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, porque ellos oraron: Señor, bendícenos para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Dice que después que ellos hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados.
y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir, según las palabras que Rey Benjamín les había hablado. O sea, por motivo de su fe, por motivo de su humildad, por motivo de su oración de fe y su creencia en Jesucristo que aún no había llegado, ellos recibieron 4 grandes bendiciones. En el versículo 3, una, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. 2, fueron llenos de gozo. 3, recibieron la remisión de sus pecados. Y 4, tuvieron paz de conciencia. Hoy en día, todos necesitamos esas bendiciones. Todos necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos necesitamos sentir gozo. En este tiempo donde hay tanta tristeza, donde hay tanta amargura, tanta infelicidad y dolor, sentir gozo es una bendición maravillosa. El rey Benjamín definitivamente estaba feliz, estaba contento porque se había logrado el objetivo. Los corazones se habían preparado para recibir al Espíritu Santo. Y ese es el trabajo realmente que nos toca a nosotros cuando somos llamados como maestros, cuando tenemos que dar un discurso. Nosotros no tenemos realmente la capacidad para que la gente sienta el Espíritu Santo o que la gente se convierta. Nosotros sí podemos ser un instrumento para preparar el camino y el Señor entonces en su voluntad envía al Espíritu Santo. Ni usted ni yo tenemos capacidad para convertir a nadie. Quizá podríamos convencer, pero no convertir. Quien convence solamente cambia la mente y los pensamientos del otro. Pero quien convierte es el Espíritu Santo el que cambia el corazón y cambia a la persona completa. Pues en el versículo 9, el rey Benjamín les dice: creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. El rey Benjamín le habló y les explica qué es lo que están sintiendo. Con los misioneros se les pide que cuando las personas sientan el Espíritu Santo, que le reconozcan qué es lo que están sintiendo. Deben hacer pausas y preguntarle a las personas que están escuchándoles cómo se siente. Si la gente manifiesta un sentimiento de paz, de tranquilidad, de amor, entonces ahí es la oportunidad para hacerle ver que el Espíritu Santo es el único que le puede hacer sentir el sentimiento en sus corazones y él solamente viene para testificar de la verdad. El Espíritu Santo, su misión principal es testificar del Padre y del Hijo y también hacernos saber la verdad de todas las cosas. Pues el rey Benjamín le explicó qué es lo que ustedes están sintiendo. Y él le dice por qué ustedes llegaron a sentir estas cosas y por los méritos de Jesucristo y por su expiación y misericordia que ustedes pueden sentir ese gozo tan grande en sus corazones. Entonces, ya veíamos un rey Benjamín que les habló mucho sobre el servicio, el amor al prójimo, la obediencia a los mandamientos, las bendiciones que provienen de obedecer los mandamientos, que no solamente son bendiciones espirituales, sino bendiciones de protección, bendiciones de prosperidad. Y ahora que él ve que el Espíritu Santo ha efectuado un cambio en el corazón de su pueblo, ahora él le hace saber de que todo esto tiene que ver con Jesucristo. Nada de esto tenía que ver con él, porque él era un excelente discursante, porque él era un excelente orador, o porque él era su rey, sino porque realmente a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo ellos pudieron sentir ese gran gozo y el Señor les perdonó, les limpió sus corazones y entonces ya podían estar con la conciencia tranquila. Versículo 10 dice: y además creed que debéis arrepentirnos de vuestros pecados y abandonarlos, no solamente arrepentirse, sino abandonarlos, y humillaros ante Dios y pedir con sinceridad de corazón que Él os perdone. Ahora bien, dice él, si creéis todas estas cosas, no es suficiente, mirad que las hagáis. Ahora, el Benjamín no se quedó allí, sino que ahora él quiere preparar al pueblo para que mantengan la remisión de sus pecados. Hay muchas personas que tienen experiencias espirituales maravillosas. Algunos han tenido experiencias hasta de ver ángeles. Algunos han sentido la presencia del Señor muy cerca. Otros han sentido el Espíritu Santo tan fuerte en sus corazones que han cambiado. Pero no han seguido haciendo las cosas que le llevaron a tener esa experiencia y con el tiempo se van enfriando y no mantienen
esa espiritualidad ni la remisión de sus pecados. Lamentablemente le pasa hasta a nuestros jóvenes cuando terminan la misión. Durante la misión estuvieron siendo muy activos en la lectura de las Escrituras, se levantaban temprano, oraban varias veces al día, leían de manera individual, leían con sus compañeros, leían con los investigadores. Y como terminan la misión, muchos de ellos lamentablemente dejan hacer esas cosas simples, pero que era una excelente rutina, un excelente hábito, y entonces se van enfriando y ahí van perdiendo como esa conexión espiritual con el Señor. El rey Benjamín no quería que eso pasara con su pueblo. Y él le dice en el versículo 11, otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera yo que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente, permaneciendo firme en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por un ángel. Entonces, aquí le dice el rey lo que es la clave para usted mantenerse vivo espiritualmente, para que esa experiencia que usted una vez tuvo cuando fue al templo, cuando una reunión sacramental, en una conferencia de destaca, una conferencia general, el día que le dieron su bendición patriarcal, no sé, hay muchas ocasiones donde sentimos una efusión del Espíritu Santo extra, que sentimos más fuerte el Espíritu en nuestros corazones que a veces ni siquiera podemos aguantarlos y lloramos de gozo y de alegría. Entonces él dice, la clave es primero humillarse en lo más profundo de la humildad. Cuando hay orgullo es muy difícil que podamos ser un receptáculo para el Espíritu Santo. Es muy difícil que podamos sentir esa paz y ese gozo en nuestros corazones. Humillarse. Segundo, orar diariamente. Y tercero, permanecer firmes en la fe. Eso fue la clave que le da al pueblo. Ahora, ¿qué bendiciones va a recibir por ser humilde, orar diariamente y permanecer firme en la fe? Son muchas bendiciones, las cuales él se la va a declarar, y yo la tengo aquí marcada desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice en el versículo 12, he aquí que si hacéis esto, siempre os regocijaréis. Esa es una bendición. Otra, seréis llenos del amor de Dios. La tercera, siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. La cuarta, aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó. 5. No tendréis deseo de injuriaros el uno al otro. No habrá deseo de hablar mal de nadie, de maltratar verbalmente a nadie, sino de vivir pacíficamente. Todo eso vendrá por motivo de ser humilde, de orar diariamente y por permanecer firmes en la fe. Dice que tampoco, en lo que tiene que ver con nuestros hijos, no vamos a permitir. O sea, una persona que ya esté sintiendo el Espíritu Santo constantemente en su vida, una persona que sea humilde, que ore, que sea firme en la fe, no va a permitir que sus hijos anden hambrientos ni desnudos. O sea, que no va a descuidar su responsabilidad de padre o de madre, su responsabilidad de proveer alimento y vestido para sus hijos. Dice que tampoco vamos a consentir ni a permitir que desobedezcan las leyes de Dios, ni que peleen o contiendan unos con otros. Pero sí, bajo esta influencia del Espíritu Santo, sí podremos estar listos para lo que dice el versículo 15. Enseñarle a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Y enseñarles a amarse mutuamente, el uno al otro, pero también a servirse. Mire cuántas bendiciones vienen de ser humilde, de orar diariamente, de permanecer firmes en la fe. Recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, y tan pronto usted siente el Espíritu Santo en su vida, todo lo que usted hace de ahí en adelante es procurar bendecir a todos los hijos de Dios, a todos sus hijos. En el versículo 16, entonces ya comienza a hablar, ya habló primero sobre cómo uno se va a sentir personalmente en el versículo 12. Entonces, del versículo 14 al 16, habla, perdón, de 14 al 15, sobre cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Un hombre y una mujer que están influenciados por el Espíritu Santo solamente va a brindar amor, servicio,
va a transmitir gozo, tranquilidad y paz a todas las personas a su alrededor. No va a andar discutiendo, no va a andar en riñas y en contiendas, no va a andar criticando ni persiguiendo a nadie, porque nada de esto viene del Espíritu, sino del espíritu malo. Ahora, del versículo 16 en adelante, comienza a hablar sobre el trato que una persona que realmente sea espiritual, que realmente haya sido cambiada por el Espíritu Santo, debe tener hacia los más necesitados. El 16 dice, además vosotros mismos socorreréis a lo que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado. No permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. O sea, no es solamente pensar en nosotros. Y ahí está también parte del modelo que siguió Enós cuando oraba. Primero oró por él, luego oró por sus hermanos y luego oró por sus enemigos, que eran los lamanitas. En este modelo que nos propone el Rey Benjamín, tenemos que preocuparnos primero por nosotros, por sentir ese gozo, por estar llenos siempre del amor de Dios, como dice el versículo 12, y mantener esa remisión de nuestros pecados. Que no solamente duremos un rato, me siento realmente que el Señor me ha perdonado y estoy obedeciendo sus mandamientos, sino que si en algún momento tropezamos, vamos y nos arrodillamos y de todo corazón, con toda sinceridad, entonces le pedimos al Señor que nos perdone. Entonces, como dice el versículo 10, pedir con sinceridad de corazón que Él nos perdone. Y el Señor nos perdona y seguimos nosotros manteniendo la remisión de nuestros pecados. Dice, desde el versículo 17 en adelante, habla sobre que todos somos realmente, de alguna manera, mendigos. No podemos decir que tenemos y que no necesitamos al Señor. En realidad, todos somos mendigos porque todos le estamos pidiendo. Y dice el versículo 19, ¿no dependemos todos del mismo ser? Sí, de Dios, por los bienes que tenemos, por el alimento y el vestido, y por oro y plata, y por la riqueza de toda especie que poseemos. Y él dice, ustedes han estado orándole, y ha permitido Él que ustedes hagan esa oración en vano. No, Él ha derramado su espíritu sobre vosotros, y ha hecho que vuestros corazones se llenaran de alegría, y ha hecho callar vuestras bocas, de modo que no pudisteis expresaros, tan extremadamente grande fue vuestro gozo. Vamos a hacer un ejercicio. Recuerde en su tiempo en la iglesia, de alguna vez o veces en donde usted ha sentido tan fuertemente el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su pecho, que no pudo expresarse, que aunque intentó hablar, el Señor le cayó la boca y solamente salieron lágrimas. Solamente salió esa alegría y esa cara brillante, llena de gozo. ¿Cuándo pasó eso? Cada uno de ustedes tiene sus respuestas. Yo he tenido mis propias experiencias donde no he tenido palabras, porque he querido hablar, pero lo que sale de mí son lágrimas y un sentimiento de un gozo inexplicable. ¿Quiere usted volver a sentir esto? Yo quiero sentirlo constantemente. Hay que pagar un precio. Hay que estar en los lugares santos. Hay que obedecer los mandamientos. Hay que ser firmes en la fe. Hay que ser humilde. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Su gozo fue tan extremadamente grande fue su gozo, que no pudieron hablar, no pudieron expresarse. Entonces, seguimos en el versículo 27. El rey Benjamín entonces le habla de tantas cosas. Bueno, el 26, él hace como un resumen con respecto a cómo debemos tratar a nuestro prójimo si realmente somos verdaderos cristianos. Porque puede ser que nosotros con Dios tengamos una excelente relación y con nuestros hijos y nuestro esposo o esposa también. Pero ¿qué tal con el vecino? ¿Qué tal con el que vive cruzando la calle? ¿Qué tal con las personas que acabamos de conocer o el que no conocemos? ¿Qué tal con cómo nos llevamos con aquel que tiene necesidad y que nosotros tenemos posibilidad de ayudarle? Dice el versículo 26. Ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día,
para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporal, según sus necesidades. Parece un discurso de hoy en día. Parece nuestro profeta diciéndonos, hermanos, la administración, hermanos, las ofrendas de ayuno, la ayuda humanitaria. Vamos a ayudar al que viene con necesidad. Vamos a rescatar a aquel que a lo mejor por algo simple su vida está en peligro. Vamos a alimentar a los demás. No botemos ni desperdiciemos los alimentos cuando podemos compartirlo con alguien que esté en necesidad. No desperdiciemos ni botemos nuestras ropas que aún pueden ser utilizadas por otras personas. Seamos verdaderos cristianos. El himno que dice, yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Hermanos, a veces nos cuesta ser serviciales. Nos cuesta compartir lo poco que tenemos con otras personas. A veces preferimos guardar cosas que no vamos a utilizarla, acumular ropa, acumular comida, acumular cosas que realmente sabemos que nunca la vamos a utilizar, mientras hay otras personas que a lo mejor van con nosotros a la iglesia el domingo o están a nuestro lado, comparten con nosotros en el trabajo y no le compartimos con ellos lo que tenemos. R. Benjamin dice que tenemos que ser serviciales con los demás si queremos mantener en nosotros la remisión y el perdón de nuestros pecados de día en día. Ahora, el rey también dice, como yo le estaba hablando de muchas cosas, tampoco quiero que se abrumen, que piensen que tienen que hacerlo todo al mismo tiempo y que tienen que tirarse todas las cosas encima. Él dice, mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas les permiten. Entonces, eso me acuerda lo que dijo el presidente Jeffrey R. Holland, ahora presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, que lo tengo aquí en mi celular. Dice, la fatiga es un enemigo común para todos nosotros, así que disminuyan el ritmo, descansen, repongan energías y recobren fuerzas. O sea, Él no me está diciendo que nos sentemos o nos besamos en nuestra mecedora para que ya no hagamos más la obra del Señor, sino que lo hagamos de una manera prudente y ordenada. Si usted, hemos hablado ya en el pasado sobre el tema de lo que es llevar un equilibrio. No podemos ni dedicarle más tiempo del necesario a otras cosas, incluso nuestros llamamientos son muy importantes y tenemos que magnificarlo, y si tenemos responsabilidades sobre algunas personas tenemos que ministrarlos uno por uno como lo hizo el Salvador, pero tenemos que asegurarnos de que eso no le robe el tiempo precioso de nuestra familia. O sea, ese tiempo precioso que nuestros hijos esperan que estemos allí, que esperan que su padre y su madre esté presente, tenemos que estar allí para ellos. No importa si para nosotros parece insignificante acompañarle a un partido de fútbol o de baloncesto, para nuestros hijos puede ser algo grandioso que nosotros como padres estemos allí. Algunos hermanos a lo mejor querrán que el obispo, el consejero, el presidente, o bueno, esté en una reunión o esté en una entrevista. Todo esto es muy importante, pero hay que llevar las cosas con prudencia y orden. No dejar de trabajar en la obra, hay que hacer todo lo que podamos, pero siempre tenemos que balancear para no dedicarle más tiempo a unas cosas del tiempo que le toca realmente dedicarle a nuestra familia, que es nuestra principal prioridad. Ahora, el Holland también nos dice lo mismo, o sea, vamos a tomar descanso, no vamos a salir para fatigarnos a un nivel de que no podamos realmente tener las energías para seguir adelante con nuestros llamamientos y con nuestras responsabilidades en el trabajo y en el hogar. O sea, tenemos realmente que ser muy prudentes con el descanso, con la manera como manejamos el tiempo, y ordenados también. El rey Benjamín dice que la cosa hay que hacerla con prudencia y orden. Muchos hermanos no escriben, no hacen agendas, no establecen prioridades, ni dicen, me toca hacer esto, esto y esto, y de esto lo más importante es este punto y este punto, sino que sencillamente se comprometen con todo y al final no pueden cumplir como quisiera con cada compromiso.
También en el versículo 28 habla sobre el que pide prestado a su vecino, tiene que devolverle. No sé, ese es un asunto bastante viejo, porque hoy en día pasa que le tomamos cosas prestadas a un vecino y se nos olvida luego devolverlo. Cuando lo vamos a buscar prestado somos muy solícitos, muy humildes, y el día que ya toca devolverlo como que se nos olvida y se nos olvida. Y dice Benjamín que tenemos que cumplir, devolver aquello que te ha sido prestado de acuerdo con lo que prometa. Pues de lo contrario vas a cometer pecado y va a hacer que tu vecino también cometa pecado, porque el vecino enojado a lo mejor va a decir algunas cosas que sean pecado. Al final, Benjamín se da cuenta que está hablando muchas cosas. Le está advirtiendo de muchas cosas que ellos tienen que cuidarse, de muchas cosas que tienen que obedecer. Y entonces él hace como una especie de resumen en el versículo 30. Pero esto puedo deciros que si no os cuidáis a vosotros mismos, y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Ahí está. Cuidarse uno mismo. Otra vez vuelve el tema de cuidarse uno mismo. Pero no solamente cuidarse el cuerpo, sino nuestros pensamientos. Cuidado con lo que pensamos, que también cometemos pecado por nuestros pensamientos. También vuestras palabras, o sea, cuidado con lo que decimos, no todo se dice. Y dice vuestras obras. Entonces, si no nos cuidamos en esto y si no observamos los mandamientos, entonces vamos a perecer. Y él dice, oh hombre, recuerda y no perezca. Ahora pasamos al capítulo 5, ya en la parte final del discurso de Benjamín. Ya él está en la parte de investigar, indagar entre el pueblo, a ver si las cosas que él les predicó, si ellos creían en esas cosas. Y realmente estos son uno de mis capítulos favoritos. Este es uno de los capítulos favoritos para mí. Que indaguen entre el pueblo. Deseo saber si creen las palabras que les he hablado. Gracias por venir. Obedeceremos sus mandamientos. ¡Hacemos convenio con nuestro Dios, oh Rey! ¡Creemos, oh Rey! ¡Creemos las palabras que has hablado! Sabemos que son ciertas. Obedeceremos sus mandamientos. A causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Porque he aquí, hoy, Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por la fe en su nombre. Por tanto habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo. Acordaos de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él los llamará. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido? Que es un extraño para él.
y se halla lejos de los pensamientos y las intenciones de su corazón? Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo pueda sellaros como suyos. Especialmente los primeros versículos del capítulo 5, dice: ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado hacia su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Si usted está como misionero, cuando usted predica, usted tiene que saber si la persona cree, si el Espíritu Santo le ha llevado a creer en sus palabras. Y todos clamaron una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces, ellos les dicen que sí creyeron todas las palabras que el rey les habló, pero ¿cómo ellos sabían que eran verdaderas? Por motivo del Espíritu Santo. Sabemos de su verdad y su certeza por el poder del Espíritu Santo, que ha efectuado un potente cambio en ellos. En el libro de Mormón tenemos la historia de Alma Hijo, que habla sobre ese potente cambio, que habla de nacer de nuevo y ver la vida diferente. Dejar el hombre viejo atrás, el hombre inicuo atrás, y comenzar una vida de nobleza, una vida de obediencia y de dignidad. Dice que el cambio en sus corazones fue tan potente que ya no tenían más deseo de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno continuamente. Cuando yo me bauticé hace 38 años, hizo eso el día 19, o sea, hace 4 días que cumplí 38 años bautizado en la iglesia. Yo recuerdo que me sentía tan limpio, me sentía tan digno, que no quería hacer nada que ofendiera al Señor. Pasó un insecto y me dijeron: mátalo. Y no, es que no. Me sentía hasta que eso era violar los mandamientos del Señor y me iba a quitar esa paz y esa tranquilidad que sentía dentro de mí. Esa pureza que yo tenía en mi alma. Entonces así estaban esta gente. Estaban tan espirituales, sentían tan fuerte en sus corazones el Espíritu del Señor, que habían cambiado. Un cambio potente. Ya no querían hacer lo malo, solamente hacer lo bueno continuamente. Incluso tenían manifestaciones del Espíritu Santo. Decían: nosotros podemos hasta profetizar. Tenemos grandes visiones de aquello que está por venir. Y si fuera necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Entonces, ¿se dan cuenta la consecuencia que tiene ser humilde, arrepentirse de todo corazón, pedirle al Señor que use su sangre expiatoria para limpiar nuestros pecados? Si lo hacemos de todo corazón, Él nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que nos manda un sentimiento a nuestros corazones testificándonos de que hemos sido perdonados y que ya estamos limpios. Se lo hizo a Enos. Le hizo saber: tus pecados te son perdonados. Enos ni siquiera entendía, pero vean cómo se lleva esto a efecto. Dice: bueno, por el sacrificio de Jesucristo, a quien tú no has conocido. Entonces, a través de Jesucristo usted puede procurar y tener esa paz que viene de arrepentirse de todo corazón, paz de conciencia y gozo en su corazón. Ahora, el versículo 5 es un versículo potentísimo, porque allí es donde ellos porque mire el detalle. Cuando usted esté predicando, ya sea como misionero, ya sea que usted esté haciendo una entrevista en su llamamiento a una persona, ya sea que usted esté haciendo una visita de administración o esté dando una clase, cuando se sienta el Espíritu, hay que comprometer. Cuando se sienta el Espíritu, hay que invitar a las personas a hacer compromisos con el Señor y a hacer convenios. Eso es lo que yo aprendí en la misión. Si la persona siente el Espíritu, antes de invitarles a bautizarse, primero nos asegurábamos de que la persona
se sintiera el Espíritu y lo reconocíamos. Eso que usted siente es el Espíritu del Señor, testificándole que esas cosas que le estamos hablando son verdaderas. Entonces, ¿de qué usted siente deseo ahora mismo? Hay mucha gente que decía, bueno, siento deseo de seguir adelante, de seguir escuchando. Algunos hasta decían, me gustaría ya pertenecer a la iglesia. Y ahí que viene entonces el compromiso. Y esto fue lo que pasó con ellos. En el versículo 5, ya después de sentir el Espíritu Santo tan fuerte en su vida y que le causó un potente cambio en sus corazones, entonces ahora viene el compromiso y el convenio que ellos están dispuestos a hacer. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. No en alguna, no, en todas las cosas que Él nos mande. Todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin. Eso era lo que el rey Benjamín deseaba. Eso era lo que el Señor deseaba. Y eso es lo que el Señor desea de cada persona que está conociendo a la iglesia. Que cuando escuchen a los misioneros sientan el Espíritu tan fuerte en sus corazones que quieran continuar, que estén dispuestos a hacer los convenios bautismales. Eso es lo que el Señor desea de cada persona cuando escucha al profeta, cuando escucha a los obispos, cuando escucha a un hermano inspirado a dar una clase, o una hermana inspirada a dar una clase o un discurso, que sienta un potente cambio dentro de sí y que esté dispuesto a reafirmar su compromiso. Que cuando usted vaya a tomar la Santa Cena, que es un convenio que usted hizo con el Señor, es una ordenanza que recuerda un convenio que usted ha hecho con el Señor, que usted cada domingo, en vez de estar pensando en cualquier distracción o estar tomando el aparatito para distraerse, que usted pueda reafirmar ante el Señor ese convenio de hacer su voluntad y ser obediente a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. Eso es lo que debemos estar meditando durante la Santa Cena. Muchas veces he estado apurado pensando y mirando que el hermano no ha venido, que qué pasa con esta familia, y me he perdido esta parte de meditar y de reafirmar a mi Señor el convenio que yo hice con Él cuando me bauticé, que en la Santa Cena tengo la oportunidad de renovarlo. Pero podemos arrepentirnos y concentrarnos para que la próxima reunión sacramental, al estar repartiendo la Santa Cena, nuestras mentes, nuestros corazones estén concentrados en Él, en su sacrificio expiatorio y en los convenios que hicimos con Él, de los cuales Él siempre va a cumplir con su parte, y somos nosotros los que tenemos el desafío de cumplir con la nuestra. En versículos 6, ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto les dijo, habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Y ahora viene la parte del nombre que él dijo que le iba a dar. Versículo 7. Ahora bien, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente. Pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Ahí Jesucristo se convierte en el Padre espiritual de todo aquel que se convierte. Versículo 10 dice, acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por lo tanto, se hallará a la izquierda de Dios. El 11, y quisiera que también recordéis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca jamás será borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Y le dice el 12, quisiera que os acordéis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones para que no os halléis a la izquierda de Dios. No es solamente el domingo en la iglesia, no es solamente al orar en las noches, es todo el día, todo momento debemos llevar el nombre de Cristo en nuestros corazones y decirlo. A veces nos da apuro y nos da vergüenza incluir el nombre de Cristo en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales, porque como que nos da apuro que sepan que somos cristianos. Finalmente, versículo 15, por tanto quisiera que fueseis firmes e inmutables. No sé si se recordarán, primera de Nefi, capítulo 2, cuando Ley va con su familia, se para en el valle de Lemuel y le dice a Lemuel, quisiera que fuera, o si tú fuese como este valle, firme, constante e inmutable.
aquí el rey Benjamín toma también esa frase, firmes e inmutables, o sea, que no seamos flojos, o sea, que seamos tan firmes que no podamos ser movidos, eso significa inmutable. Que nuestro testimonio sea tan fuerte que no importa todas los vientos huracanados que lleguen, no importa las tentaciones que lleguen, nos mantengamos firmes y constantes en nuestros testimonios que hemos recibido de parte del Señor. Y por eso entonces vamos a ser sellados como suyos, según dice el versículo 15, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna. Entonces, eso es el mensaje de rey Benjamín. El rey Benjamín terminó sus días muy gozoso y muy feliz, porque a través del Espíritu Santo su pueblo fue convertido. Su pueblo, que ya de por sí era un pueblo humilde y obediente, porque llegaron todos allí a escuchar a su rey, a quien amaban, entonces sus corazones estaban listos y preparados para escuchar la palabra de Dios y para hacer los cambios que necesitaban en sus vidas. ¿Cuántas personas andan por allí alrededor de nosotros que sus corazones ya están listos para la palabra? Pero ¿quién le va a predicar si no es usted o si soy yo? Les invito a que oremos. Ore usted, yo voy a orar también, para que el Señor nos muestre a las personas que están en nuestro radio de influencia, que están listos para escuchar. Y el Señor solamente nos pide que abramos la boca y Él la va a llenar. No es necesario que sepamos muchas cosas, muchos versículos y que tengamos mucho dominio del Evangelio. Señor nos bendice y nos llena la boca de las palabras que tenemos que decir en el momento necesario. Hermanos, me ha encantado este discurso de rey Benjamín. Me ha encantado la manera como el rey Benjamín trabajó con su pueblo, el ejemplo que les dio y la manera como les enseñó a honrar a Jesucristo, a tener fe inquebrantable en Él, aun cuando ni siquiera Jesucristo había nacido. Y entonces, por motivo de la humildad del rey, la diligencia del rey, la humildad del pueblo, la obediencia del pueblo, entonces el Espíritu Santo se manifestó en sus vidas de manera que creó un potente cambio, que cambió toda su manera de ver el mundo, de ver las cosas. Que el Señor nos bendiga para que también seamos receptores de ese cambio en nuestras vidas. Y si no lo somos, oremos y busquemos realmente sentir el Espíritu como sintió el pueblo de rey Benjamín. Y yo sé que el Señor lo hará, porque yo lo he sentido en algún momento en mi vida, pero la meta es que siempre podamos ser dignos de sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.